Bienvenidos a Estudios Bíblicos Vida Nueva, el programa que te lleva a un apasionante viaje a través de las Escrituras, explorando su profundo significado y relevancia en nuestra vida cotidiana. Estos estudios bíblicos será puerta de entrada a un mundo de sabiduría espiritual, donde las verdades eternas de la Biblia se encuentran con los desafíos del mundo moderno. Sumérgete en análisis detallados de pasajes bíblicos clave para comprender su contexto histórico y espiritual. En Estudios Bíblicos Vida Nueva, estamos comprometidos con la difusión de las enseñanzas bíblicas de una manera accesible y significativa. Nuestra misión es ayudarte a comprender las Escrituras, aplicar sus lecciones en tu vida y encontrar inspiración para tu viaje espiritual. Dirige Rodolfo Vargas. Comencemos. Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, amada audiencia. Les saludo con la dulce paz del Señor. Estamos nuevamente en este estudio bíblico Vida Nueva Online, estudiando las Sagradas Escrituras para nuestro crecimiento espiritual, nuestra madurez espiritual, porque la Biblia dice que toda la Biblia es inspirada por Dios y útil para enseñar, para instruir, para redarguir, para corregir, a fin de que el hombre de Dios esté enteramente preparado para toda buena obra. Agradecemos a Dios por este tiempo que nos da. Hoy es el día que Dios nos permite poder seguir estudiando, ¿no? Este libro de los Hechos de los Apóstoles. Estamos ya por el capítulo, hoy vamos a ver el capítulo 19 de los Hechos de los Apóstoles, ¿no? Un libro el cual muestra realmente el inicio de la iglesia cristiana, ¿no? Los seguidores de Cristo. Después nos muestra la transición de la iglesia. Y por último vamos a ver la consolidación hasta nuestros últimos días. Agradecemos a Dios por esto. Sabemos que este es un estudio versículo por versículo de la palabra de Dios. Tratamos de hacerlo de esta manera. No solamente presentar una opinión personal, sino también lo más importante, que la palabra de Dios no realmente saquemos fuera de contexto. Eso es importante porque nuestro verso bíblico que siempre nos ha acompañado durante estos estudios de la palabra de Dios, realmente nos dice, acá el apóstol Pablo, como le dijo a pastor Timoteo, ¿no? Un joven pastor, le decía en esa segunda carta, en el capítulo 2, verso 15 que tiene ahí usted en pantalla, le dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. A Dios aprobado. Y cuando vemos esto, escuchamos esto, lo que le dijo Pablo a Timoteo, le está instando a Timoteo a esforzarse en su servicio a Dios, ¿no? Esto implica un compromiso, una dedicación constante en su labor cristiana. No solamente prepararse en la lectura de la palabra, en el conocimiento, sino también como pastor tenía que esforzarse en el servicio de lo que Dios le había dado, ¿no? Y esto era un compromiso, una dedicación realmente esforzada, ¿no? En la labor que él tenía que hacer. Esto es importante, y nosotros, cuanto más nosotros, no importa que nosotros no tengamos quizás no seamos pastores, no somos líderes, pero tenemos que prepararnos porque somos obreros, somos colaboradores, somos partícipes de la gran comisión, tenemos el ministerio de la reconciliación. O sea, hay cosas por las cuales debemos de presentarnos con diligencia a Dios, ¿verdad? Y después en la segunda parte dice, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Pablo le está diciendo a Timoteo, en este caso, que debe vivir una vida de tal manera que no tenga motivos para sentir vergüenza de su ministerio, ¿no? Que pueda ser realmente honesto, transparente, que pueda tener un buen testimonio, que pueda ser una persona llena del Espíritu Santo, realmente ser un buen cristiano, un seguidor de Cristo, un pequeño Cristo, podríamos decir, ¿verdad? Esto le está diciendo, que debe vivir una manera que no tenga
Por eso decía, que nadie tenga en poco tu juventud. Pero sí, sé ejemplo en palabra, en verdad, en pureza, en todo esto que la gente, hoy en día, creo que la gente, perdón con estas palabras, pero no es tonta la gente. Las personas que llegan a formar parte de la iglesia del Señor, sabe cómo es su pastor. Sabe cuándo, quizás, porque el Señor dijo cómo podemos conocer a la persona, por sus frutos. Entonces, Él le decía, ¿no?, que tenía que vivir de una manera para no sentir vergüenza por su ministerio. Debía ser un ejemplo de integridad, de fidelidad en su servicio a Dios y a los miembros de la iglesia. Y esto es muchas veces difícil, ¿no? Muchos líderes, muchos pastores que no dan ejemplo de integridad ni de fidelidad. Y vemos en su caminar. Y a veces hay personas que todavía persisten en estar en una iglesia así, ¿no? Que no tiene cabeza, que no tiene nada. Y ahí realmente no está, yo creo, el Espíritu Santo de Dios, ¿no?, en ese lugar. ¿No? ¿Qué más le dice Pablo a Timoteo? La última parte, que es algo muy crucial, dice que traza bien la palabra de verdad. Que traza bien la palabra de verdad. Se refiere, hermanos, a la importancia de manejar correctamente las Escrituras y enseñar la verdad en forma precisa. Precisa, ¿no? No manipular la palabra, no mutilarla, no utilizar el texto fuera de su contexto como pretexto, ¿no?, para nuestras comodidades, para nuestra forma de retener al creyente, al discípulo que llega, ¿no? Más por el contrario, tenemos que decirle que hay un infierno, que el pecado es condenación eterna, que tenemos un abogado, que podemos arrepentirnos, Dios nos llama al arrepentimiento. Todas estas cosas es necesario enseñar, ¿verdad? Esto es importante porque si nosotros no utilizamos la palabra de verdad, no enseñamos de una manera precisa y real como es esto, entonces somos guías de ciegos. Somos ciegos que estamos guiando a otros ciegos. Por eso les decía que tenía que tener una importancia principal enseñar y estudiar la palabra con precisión, ¿verdad? Y como líder cristiano, Timoteo debía estudiar y comprender las Escrituras para enseñar y predicar con fidelidad y precisión. Por eso es importante estudiar la palabra. No lo hacemos porque, bueno, nos gusta mucho la Escritura, queremos... No. Necesitamos estudiar, ya estuvimos viendo en nuestro programa central, el Encuentro con Jesús, la disciplina de estudiar las Sagradas Escrituras, de leer la palabra. Es crucial para nuestra vida, porque nos hace más sabios, ¿no? Nos corrige, nos instruye, nos redarguye, ¿cierto? Para estar atentos a las artimañas del enemigo, a las corrientes de doctrinas erróneas, a los falsos evangelios. Entonces, por eso tenemos que estudiar bien la palabra de Dios. Y trazar bien significa cortar derecho. Cortar derecho, o sea, decir la palabra tal cual es. No podemos suavizarla, ¿cierto? Tenemos que decir al pecado, pecado. Entonces, esto es lo que le decía Pablo a Timoteo. Y este lema nos ha acompañado durante todo este tiempo de estudios bíblicos, que ya vamos para el segundo año consecutivo. Bueno, ahora nos toca ver el capítulo 19. El capítulo 19 tiene 41 versículos, ¿verdad? Tiene 41 versículos. Y el anterior capítulo 18, haciendo una recopilación, vemos cómo Apolos, otro hombre que apareció, además de Priscila y Aquila, Apolos apareció, dice un judío llamado Apolos, orador elocuente que conocía bien las Escrituras. Claro, se lo sabía toda la parte todavía no estaba
toda la escritura completa, ¿verdad? Sabía todo lo que correspondía a los profetas, a todo lo que correspondía a la Torá, todo esto. Entonces era, dice un judío, un orador elocuente. O sea que sabía transmitir. Porque muchos conocen la Biblia, pero no saben, ¿cierto? No saben la manera de poder enseñar, que la gente pueda aprender. Entonces, este era un orador elocuente, dice. Después se encontraron con, lo escucharon Priscila y Aquila y lo escucharon ver, dice, predicar con valentía en la sinagoga. Y después lo llevaron aparte y le explicaron el camino de Dios con aún más precisión. Esto es lo que vimos en el anterior capítulo 18, ¿cierto? Y después Apolos pensaba ir, dice, a Acaya, y los hermanos de Efeso lo animaron para que fuera, ¿no? O sea, le dieron una carta de recomendación, ¿no? Y cuando llegó a Apolos, dice que resultó ser de gran beneficio. Mire usted, de gran beneficio. Porque refutaba a los judíos en debates públicos con argumentos poderosos, no con palabras de humana sabiduría, como decía el apóstol Pablo, sino les explicaba, usando las escrituras, les explicaba que Jesús es el Mesías. Y así terminó el capítulo 18 con 28 versículos. Ahora vamos a ver el capítulo 19, que tiene 41 versículos. Y el versículo dice, ahí tenemos en pantalla, mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo recorrió las regiones del interior y llegó a Efeso. Allí encontró algunos discípulos. Este pasaje, hermanos, menciona que Apolos estaba en Corinto, ya que lo habíamos dejado en esa parte, ¿verdad? Una región ya visitada por el apóstol Pablo. Pero ese lugar, también como mucha gente, ¿no? Aparece un pastor, un siervo de Dios, un líder con carisma, con orador elocuente como este, y todos ponen la vista en el hombre. Qué lástima, ¿no? Esto pasó y sigue pasando hoy en día. Como que endiosamos al ser humano y no nos damos cuenta que es un instrumento de Dios, que después tendrá su tiempo y después, bueno, Dios usará otro instrumento, ¿no? Esto no es vitalicio de ser usado por Dios. Cuanto, por ejemplo, en este caso, a los pastores, a los líderes, ¿no? Entonces, dice que tuvo muchos seguidores. Muchos seguidores. Pero también había muchas personas que seguían creciendo y manteniéndose firmes por las enseñanzas de Apolo. Verso 2. Recibieron, y les preguntó, ¿no? Alguien encontró a algún discípulo y le preguntó, ¿recibieron ustedes el Espíritu Santo cuando creyeron? Les preguntó. No, ni siquiera. Pablo les está preguntando, no Apolos, Pablo. Ni siquiera hemos oído hablar del Espíritu Santo. Una pregunta realmente, porque Pablo, ciertamente inquieto, les pregunta a los discípulos si habían sido instruidos o habían recibido el Espíritu Santo, como una experiencia, ¿no? que seguía la fe de estos nuevos discípulos. Ahora, probablemente estos discípulos, que seguían a Apolos, no eran judíos, sino paganos recién convertidos a la fe. Entonces solo habían recibido el mensaje de salvación. Está ahí, ¿no? Ahora, Pablo aprovecha ese momento, ¿no? De explicarles, de ser el apóstol instructor de la iglesia, que se preocupa por los creyentes, por los nuevos creyentes, y para que ellos puedan conocer esta verdad, y no solo quedarse con el bautismo en agua para arrepentimiento, sino también ser llenos del Espíritu Santo. No nos olvidemos que Pablo, ya una vez que lo rechazaron en Atenas, me parece, ya él se dedicó directamente a seguir, a ser apóstol de los gentiles, a llevar la palabra a los gentiles. Ya él se había cansado de tantas cosas que le habían hecho los judíos, el mismo pueblo judío, ¿verdad? Vamos al verso 3. Dice, entonces, le sigue preguntando a Pablo, ¿no?
¿Qué bautismo recibieron? El bautismo de Juan. O sea, el bautismo de Juan era la inmersión en las aguas, ¿no? Como señal de arrepentimiento, y también tenía discípulos Juan. Esto diferenciaba claramente la experiencia de este bautismo del Espíritu Santo con el bautismo de Juan. Y esta era una experiencia completamente diferente la una de la otra. ¿Cierto? La otra era de arrepentimiento, para salvación, por supuesto. Pero la otra era para ser testigo, para cambiar esa vida, para que esa vida sea poderosa en Cristo. No, dos cosas diferentes. Verso 4. Y Pablo les explicó, el bautismo de Juan no era más que un bautismo de arrepentimiento. Es decir, ¿dónde estamos? Él decía, al pueblo, que creyera en el que venía después de él, es decir, en Jesús. O sea, Juan les dijo, no, que iba a venir otro que los iba a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Él bautizaba por agua, él era el que estaba abriendo el camino, ¿cierto? Y Pablo describe el bautismo en agua como una señal de arrepentimiento, correctamente eso. Hemos visto esos pasajes como en Pedro, la primera carta de Pedro, capítulo 3, verso 21, Romanos 6. También encontramos, hermanos, que el bautismo en agua es señalado como una evidencia de obediencia y sujeción a Dios para perdón de pecados. Esto es lo que significa, ¿verdad? Y termina Pablo de compartirles quién era Juan el Bautista. Ellos sabían, pero les vuelve a mencionar, ¿no? Esa luz en el desierto que llamaba al pueblo para que se preparara para la llegada del Mesías. Él dijo, yo soy esa voz que clama en el desierto. No se identificó, no dijo yo soy Juan, qué sé yo, profeta. No. Él dijo, soy la voz que clama en el desierto. Verso 5. Al oír esto, la gente fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. ¿No? O sea, al parecer se bautizaron por inmersión de nuevo en el nombre de Jesús. Acá dice, ¿no? Fueron bautizados. Una práctica común entre los apóstoles, que podemos ver en todo el libro de los Hechos de los Apóstoles. Claro, en este tiempo nosotros nos bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero en ese momento, esta era la práctica común entre los apóstoles, ¿no? Sin necesidad de buscar otra razón, porque a veces los cristianos para complicar las cosas estamos enseñados, creo. Dejemos que la palabra nos hable. No busquemos más problemas, que la palabra es sencilla. Verso 6. Cuando Pablo les impuso las manos, el Espíritu Santo vino sobre ellos y empezaron a hablar en lenguas y a profetizar. Mire usted, con la imposición de manos como señal del nuevo bautismo del Espíritu Santo. El Señor les dijo, quédense en Jerusalén, no se muevan porque dentro de poco va a venir el bautismo del Espíritu Santo. Recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Estaban siendo capacitados ya, ¿verdad? Entonces, dentro de la iglesia, hoy en día existe un conflicto realmente en cuanto a esto, ¿no? Si el bautismo del Espíritu Santo es una experiencia posterior a la fe o es antes. Algunos reconocen así, otros no están del todo de acuerdo. O sea, hay ciertos puntos de vista, pero que hay el bautismo del Espíritu Santo para que lo capacite a la persona totalmente, es verdad. Como también, ¿verdad? El bautismo, el bautismo del Espíritu Santo y también el bautismo por las aguas, que todos nosotros hemos pasado, ¿verdad? Bueno, pero esto son pequeñas cosas que
varias iglesias, varias denominaciones tienen sus puntos de vista. Pero sí que hay el bautismo en las aguas para arrepentimiento y el otro bautismo del Espíritu Santo para plenitud, para poder, para capacitar realmente y vivir una vida victoriosa, una vida con poder. Verso 7. Eran en total unos 12 hombres. Mire usted, tremendo. Y antes cuando hablaban en lenguas, utilizaban, bueno, había unas ciertas reglas que habían que cumplir, ¿no? Que Pablo se va a encargar de interpretarlas correctamente, ¿no? Y eran idiomas conocidos, no eran balbuceos, ¿no? Eran idiomas conocidos, así como en el día de Pentecostés. Pero en total dice de 12 hombres. Acá menciona esto, pero quizás fueron más, ¿no? Porque el número 12 también es bíblico. 7, 12, 3, 40. ¿Verdad? El verso 8, dice, Pablo entró en la sinagoga y habló allí con toda valentía durante 3 meses. 3 meses. Discutía acerca del reino de Dios, tratando de convencer. Alguno dirá, pero el hombre no puede convencer. No, pero Pablo estaba lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que tomaba este instrumento para, como dice el Espíritu Santo, convence de pecado, de justicia y de juicio. Con esas palabras que eran guiadas por el Espíritu Santo, se tratando de convencerlos. Y bueno, Pablo tenía la costumbre, ¿no? Llegaba donde los judíos iban, ¿no? A quienes predicaba en los templos, aunque ya no directamente ellos, pero bueno, en los templos estaban judíos y gentiles, prosélitos, ¿no? Que estaban ahí y él tenía que predicar en sus lugares, en las sinagogas, ¿verdad? Y lo hacía con valentía, pues sabía lo que podía implicar la asistencia en ese lugar y hablar el evangelio. Y no solamente iba a ser bien tratado, porque iba a venir persecución y hasta la muerte, por causa de hablar, de hablarles, ¿no? Como decir, de taquito a los judíos, ¿verdad? Y él, su principal discurso era el reino de Dios, que los convencía por medio de las escrituras. No es que él hablaba porque, bueno, contaba cosas que por ahí ni siquiera eran bíblicas. No, él hablaba por medio de las escrituras, convencerles del reino de Dios, ¿verdad? Y esto lo hizo, dice, por 3 meses. Él sabía del peligro que corría por hacerlo, pero a él no le importaba nada. Él estaba realmente comprometido con la obra de Dios. Él sabía que tenía que hacerlo. Para mí, su lema de él decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, porque me es impuesta necesidad y ay de mí si no predico el evangelio. Era un hombre, realmente un hombre totalmente volcado a las cosas del Señor. Hizo que también trabajaba, cuidaba a su familia. Él, pero seguía con esto que Dios le había encomendado y que también es para nosotros la gran comisión. Verso 9. Pero algunos se negaron obstinadamente a creer y ante la congregación hablaban mal del camino. Otra palabra a los cristianos, ¿no? Los del camino. Yo creo que también ellos les pusieron ese sobrenombre, como cuando nos llamaron por primera vez cristianos en Antioquía, es porque la gente como insultando, como ofendiéndolos, no les decía estos cristianos. Pero ahora tienen otro nombre, los del camino. Entonces dice, ante la congregación hablaban mal del camino, así que Pablo se alejó de ellos y formó un grupo aparte con los discípulos y a diario debatía en la escuela de Tirano. O sea, él ya no estuvo en la sinagoga, sino que los
sacó a un grupo de los que lo seguían y diariamente debatía en la escuela de Tirano, ¿no? Ahora, la difamación fue tal en ese lugar, que hablaba mal del Evangelio, y al hablar mal del Evangelio es hablar mal de Cristo. La oposición siempre, ¿no? Siempre, siempre. Difamación y mentira. Eso es lo peor. Y por eso se tuvo que separar a los discípulos y formar un grupo con ellos para que no se contaminaran también. ¿Cierto? Como dice acá. Y es interesante ver esta otra faceta del apóstol, ¿no? Que además de evangelizar, enseñar, también debatía sobre el evangelio probablemente ante creyentes y no creyentes. Porque claro, en la escuela de Tirano no solamente iban personas amigos que conocían la palabra de él, sino que también iban gente que no era cristiana. Por eso es bueno también que estos programas, yo por eso los publico para todo público. No solamente para los suscriptores, sino para los cristianos, ¿no? Sino para todo el público. Porque pueden encontrar la verdad. Pueden encontrar a Cristo. Entonces Pablo muy inteligentemente dijo, no, yo voy a ir a predicar acá y seguramente que acá no solamente van a ir cristianos. ¿Te cuenta? Verso 10. Esto continuó por espacio de 2 años, mire usted, de 3 meses a 2 años, pues tremendo. De modo que todos los judíos y los griegos que vivían en la provincia de Asia llegaron a escuchar la palabra de Dios. Es que tiene que ser así, hermanos. Tenemos que hablar de la palabra, difundir, compartir, en donde quiera que estemos, a donde quiera que vayamos, ahí tenemos que. ¿Quién sabe? ¿No? ¿Cuántas personas pueden llegar a conocer a este Cristo, de Jesús tan maravilloso, el cual predicamos? Y su viaje por esta tierra, hermanos queridos, por Asia, ¿no? Dice toda la provincia de Asia, se prolongó 2 años. De modo que fue un instrumento divino de Dios, de parte de Dios, para hacer conocer el Evangelio a toda esta provincia romana de Asia. Ahora, es interesante, ¿no? Que Éfeso funcionara como puesto de avanzada para el Evangelio en este territorio. O sea, como un búnker, podríamos decir. Un puesto de avanzada, ¿no? Además de Antioquía. Ya había otro lugar donde era como un puesto de avanzada para seguir predicando el Evangelio, ¿no? Usando algunas veces la persuasión, el debate. Entonces, Pablo sabía cómo realmente presentar el Evangelio. Y estaba preparado, no solamente en sus conferencias, sino en sus debates. Porque vio que en una conferencia uno habla y, bueno, en algún momento le pide al público alguna pregunta, si tienen. Pero el público está tranquilo para oír. Pero en un debate, los debates son fuertes. Los debates son fuertes y hay que saber. Uno no puede presentarse a un debate si no sabe, si no está firme en lo que cree. Y esto es algo que no todos lo pueden hacer. El verso 11 dice, y Dios hacía milagros extraordinarios por medio de Pablo. Mire usted, qué tremendo, ¿no? Yo creo que Dios ve primeramente el corazón, ve si esa vida está realmente en santidad, está buscando la llenura del Espíritu Santo. Entonces Él capacita a esa persona con prodigios, con señales. Vemos con claridad, hermanos, acá, ¿no? Cómo son descritos los milagros hechos por Dios por medio de Pablo. Porque nosotros solamente somos el medio, ¿no? El medio por lo que la gracia de Dios se manifiesta a los hombres, instrumentos, sea para sanidad, entendimiento,
bendición, milagros, para cualquier cosa, somos los medios de Dios. Somos las manos, los pies de Dios. Verso 12. A tal grado que a los enfermos les llevaban pañuelos, dice. Está hablando de los milagros que hizo Pablo en este momento, ¿no? Y delantales que habían tocado el cuerpo de Pablo. Y quedaban sanos de sus enfermedades y los espíritus malignos salían de ellos. Esto me hace recordar cuando dice la sombra de Pedro. También tenía el poder que Dios le dio, ¿no? Estas cosas. Qué tremenda. Y los milagros no solo sucedían cuando el apóstol imponía las manos sobre los enfermos. Dice acá que los elementos, los pañuelos que habían sido tocados por Pablo, expedían tal poder, hermanos, que era capaz de sanar enfermos. Y había liberación de espíritus malignos. Supóngase que alguien no podía venir, bueno, llevaban un pañuelo, un delantal, llegaban a casa y le ponían a esa persona. O tocaba a esa persona, eran sanos. Miren, hermanos, el tremendo poder de Dios, ¿no? Hoy en día ha mermado mucho, porque realmente no hay cristianos al 100%. Esta es la gran realidad, hermano. Esta es la gran realidad. Pocos cristianos viven en santidad. Por esto no hay estos milagros, ¿no? No están ocurriendo estas cosas en la iglesia, como en el caso de Pablo. Tremendo, ¿no? Verso 13. Algunos judíos que andaban expulsando espíritus malignos intentaron invocar sobre los endemoniados en el nombre del Señor Jesús. Mire usted. Qué cosa, ¿no? Piensan que... Yo no puedo entender. El enemigo, a veces Satanás, el diablo, es atrevido. Quiere imitar siempre las cosas. Y a algunos se le ocurrió hacer la imposición de manos como hacía Pablo, ¿no? Decía, a ver, voy a ver cómo funciona esto. Decían, en el nombre de Jesús, a quien Pablo predica, les ordeno que salgan. Qué ilusos, ¿no? Qué tremendo. Claro, porque había una gran conmoción en la región, ¿no? De lo que estaba pasando. Pablo, el Señor a través de Pablo hacía esos milagros tremendos. Sanidades, liberaciones. Y algunos judíos intentaron imitar lo hecho por Pablo. ¿Y cómo lo hacían? Le escuchaban decir cómo Pablo hacía esto. Decía, en el nombre de Jesús. Y trataban, intentando invocar el nombre de Jesús en algunos de endemoniados, porque habían ahí, se presentaban. Y según lo que leemos, dice, sus palabras aclaran que ellos no conocían a Jesús. Solamente por lo que Pablo les predicaba, solamente conocían, pero no conocían el poder. No sabían lo que era un endemoniado, ¿no? El poder que tenía un endemoniado. Que también los demonios tienen poder también. Por eso los tienen sujetos. ¿No vemos el acontecimiento del endemoniado de Gadareno? Tremendo. Estaba atado de grillos, andaba por los... Nadie lo podía. Nadie. Solamente Jesús pudo sacar de esto. Y eran miles de demonios. Miles. No es uno solo. Imagínense la fuerza, ¿no? Por eso, hermanos, hay cosas que la liberación, hay iglesias que tienen ministerios de liberación. Para eso se ve en las campañas, ¿no? Cuando gente que se entrega a Cristo y bueno, tiene que ser liberada, ¿no? Y esto de la liberación es algo que no debe tomarse a la ligera. No cualquiera lo puede hacer. Debe ser realizado por aquel a quien Dios ha llamado a tal ministerio. Así como en el caso mío, por ejemplo. Dios me llamó no para ser pastor como
en mi juventud. Y bueno, como les decía, ¿no? El Señor me dio el ministerio de la enseñanza, pero realmente esto del ministerio de la liberación hay que tener, no hay que, ¿cómo le puedo decir?, menospreciar esto, ¿no? Tenemos que estar bien preparados, tenemos que estar realmente en oración, en santidad. Y claro, estos que pensaron que era fácil, ¿no? Era con solo invocar el nombre de Jesús, algunos demoniados iban a sanar, ser liberados, otros sanados, ¿no? Y el verso 14 dice, y esto hacían 7 hijos de tal Seba, mire usted, que era uno de los jefes de los sacerdotes judíos. Ahora, dice que esto hacían, o sea, ya venían haciendo esta gente. Acá la Biblia no nos dice si liberaron a algún endemoniado, pero sí nos da a conocer que estos eran hijos de un jefe de los sacerdotes judíos. Que pensaban porque su padre era sacerdote, ellos podían ocupar los otros cargos para poder hacer estas cosas, ¿no? Y encima imitando, ¿no? Verso 15. Un día, dice, un espíritu maligno les replicó, conozco a Jesús y sé quién es Pablo, pero ¿ustedes quiénes son? Esto me da pie para, si tendría que hacer una prédica o un sermón, podría tomar este título, ¿no? Conozco a Jesús y sé quién es Pablo, pero ¿ustedes quiénes son? Esto es tan importante, hermanos, saber quién es uno en Cristo Jesús. Porque estos hijos de Seba, imitando al apóstol, ¿no? Queriendo sacar liberar a una persona endemoniada, bueno, resultaron que se encontraron con un espíritu que les respondió. Mire usted, qué tremendo debe ser esto, ¿no? Que conocían a Jesús y a Pablo. Porque el enemigo, el demonio conoce, Satanás, el diablo conoce quiénes son hijos de Dios, ¿no? Quienes realmente oran, quienes leen la palabra, quienes realmente aman a Dios. Él conoce, ¿no? No por lo que uno hace en forma en lo secreto, ¿no? Sino que la actitud que tomamos nosotros, se da cuenta Satanás, el diablo, que realmente no somos verdaderos hijos de Dios. Y bueno, ese espíritu les dice que conocían a Pablo y a Juan, a Jesús, pero no a ellos. Y el mundo espiritual de hermanos tiene una particularidad, ¿no? Que los demonios conocen al Hijo de Dios, a sus verdaderos discípulos, ¿no? Pero no a los imitadores o falsificadores de la fe. Es imposible, ¿no? Y además de eso, uno también no puede engañarse a sí mismo. Como les decía, el ministerio de la liberación en cada iglesia tienen que realmente preparar, tener ese llamado de parte de Dios para este trabajo. No es un trabajo cualquiera. Uno va a tener que luchar contra huestes de maldad, contra seres espirituales malignos que están en los aires. Y es tremendo. Podemos ser acusados de nuestra condición, avergonzados, ¿verdad? Como pasó con esto. ¿Qué más dice? El verso 16. Y abalanzándose sobre ellos, mire usted, el hombre que tenía el espíritu maligno los dominó a todos. Los maltrató con tanta violencia, dice, que huyeron de la casa desnudos y heridos. Qué tremendo, hermano. Desnudos y heridos les agarró. Es como cuando, yo creo que el endemoniado de Gadareno,
Nadie podía hacer nada. A mí le tenía miedo. Solamente Jesús fue. Y lo tuvo que liberar. Y no solamente fue un solo demonio, fueron una legión que salió de ese hombre. ¿Sí? Y acá los maltrató, y salieron desnudos, golpeados, mostrándoles que sus palabras de estos hijos de Seba no tenían poder ante él, no tenían poder. Qué tremendo, ¿no? Es cuando uno realmente hace las cosas. Hay muchos imitadores. En el caso de una época donde había mucho, revoleaban mucho los sacos, las prendas, tiraban, muchos. Y también el enemigo puede obrar milagros mentirosos, falsos. Es un imitador. Pasaban cosas tremendas. Ahora no tanto, pero por YouTube, por internet se veían estos casos donde en algunas campañas, en algunas reuniones hacían estas cosas, imitando a alguien que quizás lo hizo porque fue dirigido por el Señor, ya que Pedro asombra, Pablo las cosas, pañuelos, los delantales que tocaba, se ponían los enfermos y sanaban o eran libres. Estas cosas son milagros tremendos, ¿no? Verso 17. Cuando se enteraron los judíos y los griegos que vivían en Éfeso, el temor se apoderó de todos ellos. Y el nombre del Señor Jesús era glorificado. Claro, un evento que quizás parecía adverso, ¿no? Terminaban glorificando el nombre de Jesús. Porque lo que el apóstol Pablo hacía no era algo común, ¿no? Cuando imponía las manos, usaban los enfermos, y estos sabían que si él hacía de esta manera, es que realmente estaba delegada por Cristo. Mesías, ¿verdad? Porque veían los milagros tremendos, ¿no? Verso 18. Muchos de los que habían creído llegaban ahora y confesaban públicamente sus prácticas malvadas. Había tanto arrepentimiento, hermanos. El Espíritu Santo los convencía de pecado, de justicia, de juicio. Había un arrepentimiento total que precedía la predicación de Pablo cuando hablaba. Dice que estos creyentes confesaban públicamente sus pecados. Mira, hermano, la valentía, ¿no?, de las personas que realmente tenían ese espíritu de arrepentimiento que provocaba la palabra, al escuchar el mensaje del Señor. Y esto era algo, el único que podía hacer esto es el Espíritu, que contristaba, Él es el que hacía de que las personas pudieran arrepentirse, ¿no? Verso 19. Un buen número de los que practicaban la hechicería, mire usted, juntaron sus libros en un montón, dice, y los quemaron delante de todos. Cuando calcularon el precio de aquellos libros, resultó un total de 50.000 monedas de plata. Mucho dinero si hoy valuaríamos todo esto depende, ¿no?, cuánto está la onza de plata en el mundo hoy en día, ¿no es cierto? Pero mucho dinero, pero no tanto por eso, sino que porque la gente, el cambio que había generado el Evangelio en aquel lugar, hermanos, era tal que hasta los mismos hechiceros, dice, quemaron sus libros, que no era fácil que el pueblo tuviera libros, porque era muy caro, o además solamente las clases altas podían tener este tipo de literatura, ¿verdad? Así que llevaron y quemaron delante de todos un montón de libros de brujería. Y eso yo creo que debía haber llamado la atención, ¿no? Mucha gente por la prédica de la palabra. Y esto, como les digo siempre, no ocurre en estos tiempos.
no hay un arrepentimiento, como también en el caso de Zaqueo, que su arrepentimiento fue totalmente sincero, que devolvió, dice, cuadruplicado lo que él había robado, ¿no? Qué tremendo, hermano, qué tremendo. Verso 20. Así la palabra del Señor crecía y se difundía con poder arrollador. La palabra del Señor crecía. Vemos, hermanos, acá el poder del que Pablo hablaba, un poder que no solo hacía milagros, sino que forjaba un arrepentimiento genuino en las personas, acompañado de fe, acompañado de obras de fe, en las que dejaban las viejas prácticas y voluntariamente aceptaban a Jesús como el Señor de sus vidas. Qué tremendo. ¿Cuánto añoramos, no? ¿Cuánto añoramos esas actitudes hoy en día, estas formas de arrepentimiento genuino? Qué tremendo, ¿no? La verdad, estamos muy alejados de lo que esta iglesia primitiva vivía en aquellos tiempos. Vamos con el verso 21. Después de todos estos sucesos, Pablo tomó la determinación de ir a Jerusalén. Pasando por Macedonia y Acaya, decía, ¿no? Después de estar allí, tengo que visitar Roma. Y él no pensaba que a Roma iba a hacer una visita así como lo hacía a otros lugares, sino que esta vez iba a ir encadenado. Iba a ser juzgado por el César de todo lo que le calumniaron y lo que él había dicho, ¿no? Presentándose a Agripa, a Festo, sus defensas. Ya iba a empezar realmente la persecución contra su vida, ¿verdad? Entonces, él tenía el deseo de visitar Roma. Entonces, dice el verso 22, entonces envió a Macedonia a 2 de sus ayudantes, Timoteo y Erasto, mientras que él se quedaba por algún tiempo en la provincia de Asia. Pablo era un hombre de planes, en cuanto a la obra evangelística. Era no solamente un evangelista, era un apologista, un maestro. Y todo esto, él tenía la confianza en Dios. Dios mismo le dijo, Pablo, no calles, habla, sigue predicando. Nadie te va a hacer daño. Él le dijo una visión, ¿no? Y primero se lo ve a Pablo queriendo ir a Jerusalén, siguiendo la ruta de aquella época, porque no era como ahora uno en avión se puede trasladar. Nosotros son otras rutas, ¿no? Allá en barcos había que tomar una ruta diferente, distinta. Así que, bueno, él quería ir a Roma. Por alguna razón, él quería ir a Roma a visitar a la iglesia. Pero mientras tanto envía, dice, a exploradores a Macedonia, a 2 de sus discípulos, Timoteo y Erasto, que eran personas confiables, ¿no? Eran colaboradores confiables, fieles a la obra. Qué bueno, ¿no? Cuando un pastor, un líder, tiene colaboradores fieles a la obra del Señor, que están en un mismo sentir, en un mismo espíritu. Y esto era Timoteo y Erasto. Eran confiables y ellos sabrían informarle, ¿no?, de muchos datos importantes y del crecimiento de la iglesia en este lugar. O sea que Pablo estaba tranquilo porque sabía que él le iba a informar lo que estaba caminando la iglesia, todas estas cosas, ¿verdad? El verso 23. Por aquellos días se produjo un gran disturbio a propósito del camino. Siempre donde iba el Hijo de Dios, Pablo, los discípulos, siempre había problemas. Siempre el enemigo estaba presentándoles batalla, obstáculos en el camino. Y en este acontecimiento se produjo, un gran disturbio, ¿no? ¿Y cuál fue el disturbio? A través de lo que Pablo habló, de la idolatría, de todo esto, dice el verso 24, un platero llamado Demetrio, que hacía figuras en plata
del templo de Artemisa proporcionaba a los artesanos no poca ganancia. Como hoy en día, ¿no? Yo veo, no solamente acá en Argentina, cuando van a ver a la festividad de la Virgen de Luján, allí en Luján, ¿no? En la localidad de Luján, donde los plateros, los que hacen ídolos de barro, de yeso, de metal, tienen mucha ganancia en esas fiestas. Además de comida, de bebida, ¿no? Y de todo esto porque va mucha gente. Entonces, sus ganancias tremendas. Mire si alguien dice, no crean en la Virgen de Luján, en esas imágenes, porque estos... ¿Sabe qué? Se van a levantar todos los que hacen ahí los ídolos de madera, de yeso, de metal, y lo van a querer echar fuera, ¿no? Van a querer perseguirlos, ¿cierto? Debe ser grave si se levanta alguien, algún valiente. Pasa también en Bolivia, donde en Cochabamba, por ejemplo, en la festividad de Ucupiña, donde venden piedras, pedazos de piedras, que dice que esa piedra tiene poder para convertirse en coche, en una casa, en dinero, en tremendo error, tremenda ceguera espiritual. El enemigo los tiene. Como en este caso, ¿no? Que este Demetrio hacía figuras de plata del templo de Artemisa. Y dice que los reunió, este hombre, con otros obreros del ramo y les dijo, compañeros, ustedes saben que obtenemos buenos ingresos de este oficio. Eso es lo que nos interesa. No que este templo de Artemisa tenga poder, ni nada por el estilo. Es mentira. Seguramente habrán hablado entre ellos esto porque era la realidad, ¿no? Verso 26. Les consta además que el tal Pablo, ahí está, ya está empezando en contra de Pablo, ha logrado persuadir a mucha gente, les está abriendo los ojos, nos está haciendo quedar mal, no solo en Efeso, sino en casi toda la provincia de Asia. Él sostiene que no son dioses los que se hacen con las manos. Claro, porque él dijo, Dios no habita en templos hechos de manos de hombre. No tienen poder. Les había hablado en cierta oportunidad Pablo, ¿no? Y continúa este Demetrio queriendo levantar contra de Pablo, ¿no? Ahora bien, dice, no solo hay peligro de que se desprestigie nuestro oficio, sino también de que el templo de la gran diosa Artemisa sea menospreciado, y que la diosa misma, a quien adoran toda la provincia de Asia y el mundo entero, en ese entonces el mundo conocido, sea despojada de su divina majestad. Qué temor, ¿no? Y es así. Los diositos, los dioses con minúscula hechos por manos de hombre, en cualquier momento no tienen poder para nada. Pueden quedarse como cualquier objeto. ¿No? Y me acuerdo cuando, no sé si era en La Paz, habían personas que era tal el arrepentimiento que llevaban sus cuadros de imágenes, sus imágenes así de yeso, y los rompían en medio de la plaza para demostrar que eso no tenían ningún poder. Qué tremendo. Y aquí estaba pasando esto. Y dice, tenía miedo de que le despojara de su divina majestad. Qué tremendo, ¿no? La verdad, estas cosas uno hoy en día dirá, pero estas cosas no ocurren. Sí ocurren. En varios países, cada uno tiene sus imágenes, sus festividades. Y en especial Bolivia, que es un país muy idólatra. Mucho de esto. Que para todo tienen su santo. Santo de tal lugar, del gran poder, de la sentencia, del lago, de la laguna. Es increíble, ¿no? Entonces dice el verso 28,
Al oír esto, la gente, los que estaban, los del ramo, los que eran plateros también, se enfurecieron, dice, y comenzaron a gritar, grande es Artemisa de los Efesios, grande es Artemisa de los Efesios. Tremendo. Comenzaron a gritar, hermano. Increíble. Lo que Pablo enseñó empezaba a tener, realmente estaba haciendo ya, estaba empezando a tener poder la palabra de Dios. ¿No? El enemigo estaba temblando. Ahora, ellos no estaban defendiendo, no es que eran devotos, no es que eran devotos a la... No es que eran devotos a este templo de la diosa Artemisa, sino que ellos estaban cuidando sus entradas. Esto es lo que estaban ellos cuidando. Sí, defendían el dinero que movía la artesanía de figuras de plata de esta diosa. Y claro, Satanás, el diablo, los había engañado totalmente. Utilizaba todos los argumentos posibles para que la gente siga apegado aún a aquello a lo que no tiene sentido. Verso 29. Enseguida toda la ciudad se alborotó. Mire usted. La turba en masa se precipitó al teatro. Entraron, arrastraron a Gayo y Aristarco, que no tenían nada que hacer. Encontraron a cualquiera que realmente lo veían con Pablo, lo agarraron. Porque Gayo y Aristarco, compañeros de viaje de Pablo, ¿no? Que eran de Macedonia, lo agarraron y los llevaron. Como si fueran culpables ellos de lo que Pablo había dicho. Palabra de Dios. Verso 30, Pablo al saber esto, seguramente le informaron, quiso presentarse ante la multitud, pero los discípulos no se lo permitieron. Ahora, Pablo no tenía miedo a estas cosas. Pablo no tenía miedo de esconderse. Siempre se enfrentaba con valentía a la adversidad, pero en esta ocasión los discípulos no se lo permitieron. Como sabían que esto podía culminar en un arresto de Pablo o quizás en la muerte por estos calumniadores, ¿no? Esta turba que se recordaron seguramente lo que le pasó a Esteban, ¿no? Que lo mataron, que lo apedrearon, ¿no? Y a veces por eso, yo creo que Dios siempre, como le dijo en una de sus apariciones, ¿no? En una visión, le dijo, Pablo, no te van a hacer daño. Nadie te va a hacer daño, porque hay mucha gente en este lugar. O sea, mucha gente de la palabra, de la Biblia, digo, del camino, ¿no? Cristianos. Entonces le dijeron. Y él tuvo que tomar ese consejo, ¿no? Porque es que Dios manda a las personas cuando tenemos que hacer algo correcto o que no estamos haciendo algo bien. Y nosotros tenemos que prestar atención, ¿no? Aún aunque sean nuestros discípulos, aunque sea un hermano de humilde condición, un portero, un diácono, ¿no es cierto? Entonces el verso 31 dice, también incluso algunas autoridades de la provincia, mire usted, que eran amigos de Pablo, le enviaron un recado rogándole que no se arriesgara a entrar en el teatro. Qué bueno, ¿no? Que es Dios. Dios siempre nos guarda, nos cuida, sabe que podemos pasar peligro estando en nuestro deseo de servir al Señor. Debemos ser cautelosos. Debemos ser mansos como una paloma y astutos como una serpiente. Siempre, ¿no? Y Pablo había hecho no solamente amigos entre los judíos y los efesios comunes de la gente de ahí, ¿no? Sino también que había hecho amigos entre los poderosos de la provincia. Mucha gente poderosa había, que no quería darse a conocer, pero lo apoyaban a Pablo. Por lo que esto les recomendaron no aparecerse en el lugar donde se concentraban las protestas en su contra. Pablo, no vayas ahí, por favor. Y bueno,
tuvieron que obedecer, ¿no? Y Pablo tuvo que tomar atención a esto. Verso 32. Había una confusión en la asamblea, en la asamblea de los plateros, ¿no? Cada uno gritaba una cosa distinta y la mayoría, mire usted yo digo la insensatez, ¿no? Por no decir la estupidez. La mayoría ni siquiera sabía para qué se habían reunido. A veces cuando acá en Argentina hay muchas marchas, piquetes, cortes de rutas ahí en plena capital, los periodistas a veces preguntan a los que están ahí, ¿no? ¿Y ustedes por qué están acá? Y no sé, dice, nos mandaron para que estemos acá, nos van a pagar seguramente y nos van a dar el alimento. Es algo que no se puede entender, hermano. Son masas movidas como las olas del mar, no tienen ninguna razón de ser, no son, no tienen no saben quiénes son en realidad. Y dice que cada uno dice que gritaba, la mayoría ni siquiera sabía para qué se habían reunido. ¡Ah! ¡Qué tremendo! Mire usted. Lo que pasó en ese momento está pasando hoy en día, ¿no? Casi en la mayoría, ojo. Verso 33. Los judíos empujaron a un tal Alejandro hacia adelante y algunos de entre la multitud lo sacaron para que tomara la palabra. Él agitó la mano para pedir silencio y presentar su defensa ante el pueblo. Verso 34 dice, pero cuando se dieron cuenta de que era judío, Alejandro, todos se pusieron a gritar al unísono como por 2 horas. Claro, sabían que quizás que Alejandro, sabían que estaba con Pablo, era judío. Y gritaban, dice, por 2 horas, ni siquiera fue unos minutos. 2 horas, hermanos. Grande es Artemisa de los Efesios. Grande es Artemisa de los Efesios. Qué locura, ¿no? La gente no quería explicación. Estaban allí movidos por el engaño y los plateros para defender sus ganancias. La gente que solamente quería que continúe el pueblo así, ciego, engañado, como en muchos pueblos, muchas naciones hoy en día en nuestro tiempo. Y bueno, esto es lo que realmente estaba pasando, hermanos. Pero dice, el secretario del Consejo Municipal logró calmar a la multitud y dijo, ciudadanos de Efeso, ¿acaso no sabe todo el mundo que la ciudad de Efeso es guardiana del templo de la gran Artemisa y de su estatua bajada del cielo? Verso 36. Ya que estos hechos son innegables, sabemos que la ciudad es guardiana del templo de Artemisa, es preciso que ustedes se calmen y no hagan nada precipitadamente. Es curioso, ¿no? Ver que un solo hombre puede hacer entrar en razón a la multitud, hermano. Es algo tremendo. Mostrándoles que ellos eran guardianes del templo de Artemisa. Como diciéndoles, no se preocupen. Ustedes van a seguir comprando, van a seguir gastando su dinero. Van a seguir siendo engañados. No se preocupen. ¿No? Porque Artemisa es la reina del cielo. Y les pidió calma. Y que traten de no hacer más problemas. ¿Por qué? Vamos a ver por qué, ¿no? Verso 37. Ustedes han traído a estos hombres, aunque ellos no han cometido ningún sacrilegio. A nadie se les escuchó blasfemar, ni blasfemaron contra nuestra diosa. Claro, los compañeros de Pablo, que estaban en ese momento, fueron llevados a ese lugar sin un tipo de cargos. Solamente motivados por los plateros que estaban viendo que la palabra que habló Pablo estaba empezando a hacer efecto, ¿no? De que los ídolos no tenían poder para nada, ¿no? Entonces,
Él les dijo, ¿no? No han cometido ningún sacrilegio, no han blasfemado a nuestra diosa. Así que, verso 38, así que si Demetrio y sus compañeros de oficio, estos señores plateros, tienen alguna queja contra alguien, y bueno, para eso hay tribunales y gobernadores, vayan y presenten allí sus acusaciones unos contra otros. Realmente, hermanos, una decisión muy sabia de este hombre, ¿no? De este concejal, ¿no? Les dijo que vayan conforme a la ley por medio de los tribunales para que estos hombres sean juzgados. Por lo que les pide que si tiene alguna querella contra ellos, los presente. Pero en el tribunal, ¿no? No entre ustedes, no acá en este lugar. Verso 39. Si tienen alguna otra demanda, que se resuelva en legítima asamblea. Ustedes analicen, vean lo que ha pasado, decidan. No puede ser que una sola persona pueda arriesgar sus ganancias. Esto les decía, ¿no? Seguramente este hombre. Verso 40. Tal como están las cosas, con los sucesos de hoy, lo que está pasando, porque es un alboroto tremendo, un disturbio, corremos el riesgo de que se nos acusen de causar disturbios. Claro, estaban con un temor en cuanto al Imperio Romano, ¿no? A César, que los iban a castigar por hacer disturbios, porque al final a Roma no le interesaba nada de estos problemas entre ellos, ¿no? Dice, ¿qué razón podríamos dar de este alboroto si no hay ninguna? Bien inteligente el hombre, dijo. Si nos preguntan por qué, ¿qué podemos decirle? ¿Que hablaron, que blasfemaron contra los dioses? No hay pruebas, no hay nada de esto. Y dicho esto, dice el último verso de este capítulo tan hermoso que es el 19. Dicho esto, despidió a la asamblea. Bueno, se acabó y por favor, vuelvan a sus casas. Que no pasó nada. Y bueno, reconociendo que no había ninguna otra demanda que fuese legítima para presentar en la asamblea, ¿no? Ellos estaban, como se les dijo, estaban un poco temerosos de que, al contrario, ellos sean acusados de disturbio, ¿no? Sin una causa, por lo que se dio terminada la asamblea. Y todos se fueron. Después de este problema que iba a calar profundo esto. Realmente iba a ser mucho más discípulos, iban a creer mucha más gente. Tremendo. Y con los milagros que estaba haciendo Pablo, imagínense, ¿no? El Señor obraba milagros a través de Pablo. Qué tremendo, hermanos. Y vemos, ¿no? Que todo esto, lo que está pasando, nos muestra que el enemigo, las artimañas del adversario pueden ser usadas en contra de la iglesia, hermanos, a punto de poner a la multitud en contra nuestra sin ninguna causa verdadera. Como en el caso de estos hombres jóvenes que han sido arrestados en diferentes ciudades en el mundo, que por orar, por estar leyendo la palabra, ¿no? Fueron arrestados. Nosotros nos bloquearon el canal por una semana y por predicar la palabra, por ir en contra de estos movimientos del LGBT, de la ideología de género, de otras cosas más que están en contra de la familia, ¿no? Nos dijeron que estamos provocando, estamos dando cosas ofensivas, ¿no? Contenido ofensivo en nuestro canal, ofensivo llamando a la palabra, a lo que dice la palabra. Realmente pasó allí, ¿no? Con Pablo en Efeso. Y no va a pasar a nosotros. Vamos a seguir perseguidos, vituperados, porque ya viene realmente la persecución total a este mundo. Pero también viene el Señor. El juicio de Dios es inminente. Por eso, hermanos queridos, usted siempre presente la palabra de Dios. Donde quiera que esté, comparta,
la palabra de Dios, predique la palabra de Dios a tiempo, fuera de tiempo. Tenemos que estar preparados, como le decía Pablo en ese texto lema que tenemos, no avergonzarnos, presentarnos con diligencia. Debemos de vivir de una manera que tenga, de tal manera que no tengamos motivo de sentir vergüenza, ser ejemplos de integridad, de fidelidad al servicio de Dios y la iglesia, y usar la palabra de Dios correctamente, ¿no? Como cristianos debemos de estudiar, comprender las Escrituras para enseñar y predicar con precisión y fidelidad. Esto es lo que tenemos que hacer. No callar, no callar. Los últimos son tiempos muy difíciles que está viviendo esta humanidad, hermano. Nosotros somos los que no tenemos que hablar. No importa si al hablar está en juego nuestro trabajo, nuestra familia, nuestra propia vida misma. Así que, para finalizar este capítulo 19, les insto a que vuelvan a leer el capítulo 19. Usted va a encontrar quizás otras cosas relevantes que el Espíritu Santo le va a presentar. Y siga predicando la palabra. Siga presentándole el plan de salvación, siga presentando a este Jesucristo que obra con poderes sobrenaturales, porque todo el mundo necesita de Dios. Así que le invito para que nos acompañen en la próxima clase. Es el capítulo 20 del libro de Hechos de los Apóstoles. ¿Qué acontecimientos nos presentará esta vez el Señor? La verdad, esto es una historia apasionante. No se olvide de compartir este video con otras personas, poner en su perfil, suscríbase para que las notificaciones puedan llegarle a su perfil y pueda usted compartir esta palabra, que realmente es el alimento para nuestra vida espiritual. Así que lo animo a que siga estudiando la palabra de Dios, porque hay mucha gente en el mundo que estudia apasionadamente, porque el tiempo está cerca y nosotros somos realmente colaboradores de esta gran comisión. Que Dios los bendiga, y hasta aquí ha sido el estudio del día de la fecha. Que Dios me lo bendiga mucho. Hemos terminado el estudio de hoy. Solo nos queda poner por obra todo aquello que vimos en este capítulo. Nuestro propósito es no solo conocer la Biblia, sino poner en práctica para tu crecimiento espiritual. Los invitamos para el siguiente estudio de la Palabra de Dios, el día domingo a las 15 horas de Argentina, por el canal de YouTube y Facebook. Dirige Rodolfo Vargas. Hasta la próxima.